¿Cómo están, hermanos? ¿Gozosos? ¿Buscando a Dios? Amén. Dice esa alabanza, aquí estoy y te entrego todo lo que soy. Eso debe de ser una realidad en nuestras vidas. Eso tiene que ser una verdad, porque es la única manera que tú y yo tenemos de poder ser y hacer lo que Dios quiere que seamos y hagamos. No hay de otra. Uno debe dejar de vivir para sí mismo, para vivir para aquel que murió y resucitó por uno mismo, ¿sí o no es cierto? Gloria a Dios, le damos gracias a Dios esta mañana por esta oportunidad. Queremos compartir la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude y podamos recibir su palabra. Señor, te doy toda la gloria, la alabanza, la honra y el poder, Señor, porque tú lo mereces, porque tú eres digno de ser alabado, Señor. En esta hora queremos pedirte, Dios, que tú nos ayudes, Señor, que tu palabra, Señor, esté fluyendo, Señor, en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, esté conviccionando nuestras vidas y que el día de hoy, Señor, podamos recibir, Señor, aquello que has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Ezequiel 22:30, la escritura base. Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hemos leído una y otra vez esta escritura, ¿sí o no es cierto? Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención de lo que está pasando en esta historia, en esta parte de la cronología de la historia del pueblo de Israel. Nosotros estamos viendo una escritura en donde Dios se está lamentando que impida la destrucción de esa tierra. ¿Ok? Vayamos a hablar ya los días. ¿Cuál es la actitud? Es de que si Dios está repitiendo lo mismo es porque quiere que, ¿no? Así que hay que abrir nuestros oídos. Así que Dios está lamentándose, está doliéndose, lo veo como agarrándose así y diciendo, es que no es posible que esto suceda. Sin embargo, no es cualquier tierra la que Él va a destruir. No está hablando acerca de las naciones paganas, no está hablando acerca de las naciones extranjeras, está hablando de su propio pueblo. ¿Me está oyendo? Eso es lo que está diciendo. Cuando tú lees todo este verso, todo el capítulo 22, está hablando acerca de cómo su pueblo se ha corrompido. ¿Estoy explicando? Está explicando cómo sus príncipes en medio del pueblo arrebataban y golpeaban al pobre, le quitaban sus cosas a la viuda, etcétera, etcétera. Los profetas diciendo palabra de Dios que Dios no había dicho. Y en ese contexto, el Señor empieza a buscar a alguien que se parara y dijera, ¿quién va a interceder por mi pueblo? No está hablando acerca de los pueblos paganos, está hablando de su propio pueblo, hermanos. Si nos regresamos un poquito al capítulo 13, versos 3 y 5, del 3 al 5, capítulo 13, versos del 3 al 5. Dice la escritura: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová?
En el día de Jehová es cuando el Señor va a traer un juicio. Dice, y ustedes los profetas no se han puesto en las brechas y no han hecho ese vallado, no han hecho ese muro para proteger a mi pueblo del día en que yo traiga un juicio. ¿Me está oyendo? ¿Cuántos saben que Dios es justo? Dios es justo y Dios va a juzgar el pecado en este mundo. El pecado de todos. No solo de su propio pueblo, pero el pecado de toda la humanidad será juzgado. Pero la Escritura nos dice que la voluntad de Dios no es destruir a la humanidad. Que la voluntad de Dios es que las personas podamos llegar al arrepentimiento. Dice en 2 de Pedro, ¿se acuerdan? No es que el Señor retarde su promesa, como algunos creen que se está tardando, sino que está siendo paciente. ¿Para con quiénes? Dice la Escritura, para con nosotros, para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que esa es la voluntad de Dios, que las personas puedan arrepentirse, pero esto adquiere una mayor relevancia cuando entendemos que también aplica a aquellos que somos parte de su iglesia o que debiéramos serlo. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Gloria a Dios. Dios le da, hermano, una importancia tan relevante a la iglesia y a la gente de Dios para constituirse en un vallado, que por medio de la intercesión acompañada, fíjate bien de esto, acompañada de una vida de Dios, acompañada de una vida en santidad, acompañada de una vida profunda en Dios, esa intercesión puede hacer que Dios sea movido entonces a misericordia para la salvación de las personas. Son eventos en cadena. ¿Por qué el Señor tenía que buscar a alguien capaz de hacer un vallado por su pueblo para que no fuera destruido? ¿Por qué? Si otras naciones fueron destruidas y no pidió hacer un vallado por esas otras naciones, ¿por qué? Porque era su pueblo, sí, claro, para que no fuera destruida, pero ¿por qué? No, o sea, sí, claro, pero no, el motivo no es ese. No, sí, más o menos, pero ya se los voy a decir. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel, al cual él escogió para traer su plan de salvación a esta humanidad, fuera destruido? Pues no habría salvación. La Escritura dice que la salvación viene de los judíos, eso dice. Así que el Señor dice, si yo destruyo a mi pueblo, y el plan es que por medio de mi pueblo, que yo escogí, el más insignificante, el más vil, el más menospreciado, si es destruido, ¿cómo va a poder venir la salvación? No que Dios no pueda sacar otro pueblo, incluso le dijo a Moisés, ¿se acuerdan? Mira, vamos a destruir a toda esta bola de rebeldes. Y tú y yo ahorita aquí nos sentamos y planeamos. Y traemos otro pueblo. ¿Y qué hace Moisés? No, Señor, ¿qué va a pasar si tú destruyes a este pueblo? ¿Qué van a decir las otras naciones? Que tú eres un Dios malo, un Dios gacho, que no cumples tu palabra. No, Señor, no sea así. ¿Sí me estoy explicando? O sea, lo que quiero que entendamos el día de hoy es que el Señor está buscando quien haga vallado, pero por su propio pueblo. Sí, los gentiles, los que no conocen a Dios, es correcto hacer este vallado por los que no conocen al Señor, pero a veces no nos damos cuenta que aquí mismo en el pueblo de Dios hay personas que necesitan que nosotros estemos a su alrededor orando y intercediendo por ellos, porque si no, no se pueden constituir en ese pueblo que Dios quiere usar para la salvación entonces de las personas. ¿Cuántos me siguieron hasta acá? Gloria a Dios. Quiero leer la escritura nuevamente de Ezequiel 22. Vamos a leer dos versiones bien interesantes que nos dan mucha luz de todo esto. Primero vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos, Ezequiel 22, verso 30. Ahorita va a aparecer aquí en la pantalla para que no se angustie. Ay, hermano, mi Biblia no es de esa versión. Pues aquí va a aparecer. ¿Ok? ¿Sí se logra? Yuku, yuku, yuhu.
Me aseguré que estuvieran ahí para. ¿Ya está? 30, 22, 30. Eso. Ezequiel 22:30, esta es palabra de Dios para todos. Dice: he buscado a alguien que sea un pacificador, alguien que se interponga entre mí y el pueblo. ¿Cuál es el pueblo? El suyo, que voy a destruir, pero no lo he encontrado. Ahora vámonos a la versión TLA, traducción al lenguaje actual. El mismo verso. ¿Ya está? ¿Ya se logró? Ya. Dice: yo he buscado entre ellos. ¿Entre quiénes son ellos? El propio pueblo. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. La función de este vallado del cual habla la escritura es de personas que se interpongan. ¿Alguna vez alguien ha estado presenciando un tiro de alguien, de dos personas? Y no falta alguien que sea el pacificador, ¿verdad? Y que se mete entre esas dos personas. Cuando habla de pacificador, dice esa versión de PDT: estoy buscando a alguien que sea pacificador. Quiere decir que se ponga enfrente de Dios. El pueblo está acá, Dios está acá, y se pone enfrente de Dios y le diga: Señor, relájate. Señor, tranquilo. Señor, aguanta un año más, Señor. Dale la oportunidad y apaciguar la ira de Dios. Sin embargo, como bien se nos decía, nadie es digno de que hacer eso delante de Dios, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando nosotros entendemos que la única forma en la que podemos interceder, interponernos entre Dios y su juicio para con su iglesia primero y después con el mundo pecador, es que tenemos que vivir 100% bajo la cobertura de la salvación de Jesucristo nos ofrece y bajo su sacrificio. ¿Sí me estoy explicando? Por eso cuando nosotros insistimos a las personas: entrégale tu vida a Dios, ríndete a Dios, deja de vivir para ti, que todo tu mundo gire alrededor de lo que Dios quiere, no es para frustrar sus planes personales, ni sus deseos, ni sus anhelos, ni sus sueños, sino porque esa es la única manera en la que Dios puede usar a las personas para poder traer la salvación que este mundo necesita. Él ve al mundo perdido y no se goza con eso. El ser humano sí, seamos honestos. ¿A cuánto les da gusto? Ojo, ¿a cuánto les da gusto cuando sé que les cae mal se tropieza? Ándele para que se le quite. ¿O solo a mí, hermanos? No, eso no es cierto. Pero Dios no ve al pecador, dice: ándele para que se le quite. Ándele, por eso se destruyó su familia, para que se le quite. No, él ve y se duele, dice: pero ¿por qué está así? Porque probablemente la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer, porque no estamos viviendo de manera personal para Dios. Cuando hablamos de este vallado, hablamos de esta cerca, hablamos de esta muralla, debe de tener ciertas características. Hablaba el pastor Edgar, si no es cierto, de fundamentos, de postes, de tensión. Tiene que ser rígido, tiene que ser lo suficientemente alto para que cumpla el propósito para el cual fueron hechas. No importa cuál tipo de vallado, dependiendo para qué uno lo va a usar, es las características físicas que debe tener. Si es una ciudad, pues tiene que ser una muralla alta. Si es un corral, pues tiene que ser suficiente para que el burro, el borrego, el caballo no lo brinque, y aún así lo hacen. Tiene que tener un soporte y una base firme y una base sólida. ¿Me van siguiendo hasta aquí?
Así que hay una importancia y una relevancia tremenda que Dios le da a la iglesia, a la condición de cada miembro de cada iglesia, para que entonces estén capacitados, habilitados para poder realmente hacer un vallado, primeramente por su propia iglesia. ¿De qué nos sirve a nosotros interceder por el perdido, por el que no conoce al Señor, cuando dentro de nuestra propia iglesia hay hermanos que también necesitan que intercedamos primero por ellos? Cuando nosotros leemos el Génesis en el capítulo 18, vemos a Abraham, ¿se acuerdan? Vemos a Abraham hablando con Dios. Vemos a Abraham en donde empieza una conversación en donde él empieza a interceder, a interponerse entre Dios y esas ciudades. Él agarra y dice la escritura que Dios dice: le voy a encubrir a Abraham mis planes, le voy a decir lo que vamos a hacer. Abraham, ¿qué crees? Allá, esas personas, su pecado es demasiado y es necesario ya enviar un juicio. Y él se acuerda que Lot está allá. Lot está allá. Y dice: pues, a ver, Señor, si Lot está allá, pues quiere decir que probablemente su vida haya influenciado algo de alguna manera en esa ciudad, de tal forma que incluso pudiera haber 50 justos. Quizá Lot, estando por allá, vio la oportunidad y dijo: pues, aunque vine para acá a comerciar y hacer un negocio, veo tanta necesidad que ¿por qué no abrimos un grupo de casa aquí? A lo mejor él pensó: Lot ya está compartiendo, Lot ya está hablando de ese Dios que nos sacó de nuestra tierra y nuestra parentela para hacer de nosotros una nación grande. A lo mejor él ya está en esa y probablemente ya hay personas ahí. Y entonces es cuando él empieza a decir: Señor, ¿y si hubiera 50, los destruirás a los impíos junto con los justos? No, para nada. Y empieza una conversación. Lo interesante aquí es que Dios responde a la intercesión de él. Respondió. Señor, o sea, el Señor bien le pudo haber dicho a Abraham: Abraham, voy a destruir. Y Abraham: Señor, ¿vas a destruir a los justos con los impíos? Y el Señor nada más verlo y decirlo: no hables hasta que yo te diga. Y no, le contestó. O sea, intercedió intercedió Abraham con Dios y Dios le contestó. Si hubiera 50, no los destruí. Y otra vez Abraham vuelve a decirle: bueno, Señor, ya me dijiste que no, pero bueno, ¿qué tal si son 40? Y empieza la negociación. Y si son 20, 10, hasta que, bueno, Señor, ¿no? Dice, es una buena técnica, hermanos. Bueno, Señor, no se enoje ahora, mi Señor. O sea, ya sé que ya llevo 2 veces preguntando, no te enojes. Pero bueno, y si hubiera 20. Y así se va. Hasta cuando llegan a 10 y Abraham dice: no, es que ya interceder más allá de lo que es la santidad de Dios y de los planes de Dios, ya representa una transgresión. No sé si me estoy explicando. Pero aquí vemos que Dios intercede, Dios contesta la intercesión. Abraham hizo un vallado, Abraham se interpuso entre Dios y esas ciudades. ¿Qué hizo que Dios oyera la intercesión que venía de Abraham? ¿Qué es lo que había en la vida de Abraham de tal forma que Dios le contara sus planes? O sea, hay un dicho, ¿no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Dios se va a morir de la risa cuando escuche lo que tú estás planeando. Pero, y eso lo podemos hacer todos los días. Señor, quiero hacer esto y aquello. Pero que Dios te cuente a ti de sus planes. Que el creador del universo vaya contigo y te diga: ¿qué crees? Mañana tengo ganas de construir una nueva galaxia. ¿Cómo ves? ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué hizo que Dios le contara sus planes a Abraham? Abraham reconocía la autoridad de Dios. Abraham reconocía que su vida, toda su vida, no pedazos de su vida, no pedazos de su tiempo, no pedazos de sus recursos, toda su vida le pertenecía a Dios.
Abraham vivía su vida todos los días por medio de su fe en Dios. De tal manera que Él es el padre de la fe. ¿Estoy explicando? Así cuando vemos estas características en la vida de Abraham, no quiere decir que era perfecto, no quiere decir que las tenía bien dominadas, que se echaba los trompos a la uña y no se le caían, no. No quiere decir eso. Él ve su vida y él cometió errores y errores complicados. Pero lo que estoy diciendo es que estas características arraigadas en su vida era lo que hacía que fuera constituido como un vallado rígido y de una base sólida, de tal manera que pudo interponerse entre Dios y el pueblo y el Señor detener su juicio para que él pudiera interceder. Yo he visto conflictos, ¿no? Dos personas peleándose y otro queriendo separarlos, es el que peor termina, ¿verdad? Tú no te metas, sale volando hasta allá. Sí, porque no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene el físico para poder detener esa pelea. ¿Qué pasaría si nosotros queremos interceder? Señor, ten misericordia de nuestra iglesia, ten misericordia, pero nuestras vidas son una piltrafa. ¿Me está escuchando? Si nuestro cristianismo es un cristianismo salpicado de la palabra de Dios nada más, salpicado solamente de oración. Hermano, una iglesia y un compañerismo debe de constituirse en un vallado para el propio pueblo de Dios como para el mundo pecador. ¿Comparte conmigo? Porque será un mundo pecador que va a ser juzgado, pero lo que debe de tener o retrasar el juicio de Dios es la intercesión de la iglesia. Y la iglesia no es un ente. Allá está la iglesia. No, la iglesia somos nosotros, de manera personal y de manera particular. Y para que esto suceda, cada miembro, cada uno de nosotros, los que estamos sentados en esas sillas, cada uno debemos de estar conscientes de este gran compromiso que se tiene delante de Dios, que sin merecer Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y estando en la condición de siervo, dice la escritura, se humilló a sí mismo para morir y morir en una cruz por ti y por mí, para que hoy pudiéramos ser redimidos y salvados y después ser constituidos en su iglesia y poder interceder entonces por el propio pueblo de Dios y por el pueblo pecador. ¿Está aquí? Esta conciencia nos debe de llevar a cada uno de nosotros a vivir completamente para Dios. Completamente para Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, decía el pastor Larch el otro día, decía, salte de ese bote, confía en Dios. Estás en medio de la tormenta y además con la loquera que en medio de la tormenta te vas a bajar del bote. Alguien, bueno, sí sé que varios de aquí, sobre todo los del puerto, han estado en medio de un huracán, ¿sí o no es cierto? Y han podido estar afuera en la calle, en el huracán. ¿Alguien ha podido estar en la calle al momento del huracán? ¿O cuando está a lo mejor ya debilitado? ¿No? ¿Cómo está el mar? ¿Cómo se pone el mar? No, picado es poco. Es impresionante el mar cómo se pone. Con una mugrosa lluvia se pone ya feo. Un nortecillo ahí de los de Veracruz de siempre. Ahora imagínense una gran tormenta, una pequeña, no había embarcaciones, no había yates, eran balsas pequeñas en medio de un mar agitado y todavía dice aquel, manda que yo vaya. ¿Qué lo lleva a decir eso a este hombre? Decía el hermano al Bocón, a Pedro el Bocón. ¿Qué? La fe en el Señor. El punto fue que él quitó sus ojos de él y fue cuando se hunde. ¿Sí me estoy explicando? Así que vivir completamente para Dios quiere decir entregarle todas nuestras vidas y decirle, Señor, yo quiero vivir en tus propósitos. Señor, yo quiero que mi vida completa sea para ti y no importa qué es lo que tú me pidas, yo voy a escuchar y yo voy a obedecer porque tú serás el que provea todos los medios para que eso se cumpla.
Y eso implica un montón de cosas en nuestras vidas. Cornelio agarró y vio al Señor, dijo, ahí viene, va a pasar por aquí, mido 1.20, pues necesito treparme a un árbol. Se trepa al árbol, ve al Señor, el Señor lo ve, sabe su nombre, le dice, bájate porque tengo que ir a tu casa, había un propósito para él. Y entonces va y estando ahí, el Señor les comparte, les predica de tal manera que este hombre es conviccionado y se salva. Y empieza él a decir, como he recibido esto de parte de Dios, ahora todo lo que yo tengo, yo voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo yo he defraudado, lo voy a regresar cuadruplicado. Él no sé si no estaba pensando en las implicaciones de todas esas decisiones. Mi pantalla de 200 pulgadas la voy a vender para que entonces yo pueda hacer esto y aquello. Así que vivir completamente para Dios. Esto nos debe de llevar como consecuencia a que cada uno de nosotros seamos miembros que funcionen en el cuerpo de Cristo, hermano. Que funcionen en el cuerpo de Cristo, edificando nuestras vidas en la iglesia. Todos nosotros, seres humanos, tenemos miembros en nuestro cuerpo y todos funcionan. Todos tienen una función. ¿Qué pasa cuando a un diabético le cortan el dedo gordo del pie? ¿Qué le pasa? El equilibrio. Ese mugroso dedo gordo que luego rompe los calcetines, ¿verdad? Es para el equilibrio, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Todo nuestro cuerpo tiene funciones. Hasta el apéndice que dicen que no funciona para nada, sí sirve según las investigaciones recientes. ¿Me estoy explicando? Y nosotros estamos siendo parte del cuerpo del Señor, nos salva, nos injerta en su cuerpo. Así que tenemos que funcionar en el cuerpo. Todos. Por supuesto, hablamos sí de convertirnos en pastores, en profetas, en evangelistas, en maestros. Sí, pero primeramente ser hijos de Dios, cristianos de todos los días, de la manera cotidiana, que nuestras vidas glorifiquen a Dios, que nuestras vidas sirvan para los propósitos de Dios. Miembros funcionales, hermano. ¿Has visto tú en la carretera cuando ves cercas tiradas? Ya ves que en la carretera pues hay mucho rancho y todo, y casi la gran mayoría está cercado, ¿no? O es propiedad federal, entonces está delimitada por estas rejas, estas cercas. Y han visto que en muchos lugares son cercas de palos ahí, palos secos y palos todos chuecos, y unos ya están tirados y demás, porque no son lo que se necesita. Y si nosotros somos el cuerpo del Señor y sus miembros, necesitamos ser miembros que funcionen, miembros sanos para que cumplan sus propósitos. Un miembro de un cuerpo que no se utiliza se atrofia, hermanos. Se atrofia. A las personas que están discapacitadas, que por algún accidente quedaron inmovilizadas, ya sea de sus 4 extremidades o de 2 o de una, lo que sea, tienen que ir a terapias para que les estén moviendo los miembros, porque de lo contrario se van a anquilosar, se van a atrofiar, van a dejar de servir. De por sí ya no sirven porque ya no los pueden mover, pero si no se los ejercitan, se convierten prácticamente en órganos parásitos. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es un parásito? Es alguien que solo chupa, se nutre y se beneficia de otro, pero no aporta absolutamente nada. La semana pasada, ¿qué dice hoy? No, esta semana, yo anduve enfermo porque tenía parásitos. Todos tenemos, no me vean feo, todos tenemos. Solo que los míos crecieron un poquito más. Me eché un chocho desparasitante. ¿Me explico? Porque estaban y solo comen y comen. Así hay cristianos que son miembros que no funcionan y son miembros parásitos. Solamente los beneficios, solamente quieren la bendición, solamente quieren chupar. Dios bendíceme, Dios haz esto. Oh, Dios salva a mi esposo. Oh, Dios a mi familia. Sí, pero ¿cuántas veces vienes a orar en la mañana? ¿Cuánto lees de la escritura? ¿A cuántos les compartes? En tu vida, ¿cuál es tu cristianismo? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Me van siguiendo hasta acá? Así que
Hay una necesidad que para que tú y yo hagamos vallado y nos interpongamos, hay que brincar. ¿Cómo detienes una pelea? Ya, a ver, tranquilos, cálmense. No, ¿cómo detienes una pelea? Te metes en medio o agarras, te empujas a uno y empujas al otro, haces esto y usas todas tus fuerzas para que no vuelvan a pelearse, si no es cierto. Nosotros, para que podamos interponernos de esa misma manera y seamos miembros funcionales en nuestras vidas, entonces tenemos que estar siendo nutridos, fortalecidos, desarrollados por medio de una relación activa con Dios, no pasiva, pero una vida activa con Dios. No es cuando me convenga, no es cuando yo necesite, no es cuando yo me sienta mal, es cuando Dios me llame a hacer lo que tengo que hacer. Nuestra naturaleza siempre se opone a eso. Decía el pastor Fuentes ayer, naturalmente no somos misericordiosos. Naturalmente nosotros no perdonamos a los demás, buscamos la venganza, buscamos pagar mal con mal. Así somos. Así que todo miembro de un cuerpo que no está funcionando va a ser desechado eventualmente, no porque Dios quiera desecharlo, pero porque no sirve. Si tú dejas un miembro que se gangrena, lo tienes que cortar, porque si no va a envenenar todo el demás cuerpo y el destino se pierde. Tú y yo tenemos funciones específicas. Tú y yo tenemos un llamado específico. Hay algo en nuestras vidas que podemos hacer. El hermano David hablaba ayer, el pastor David hablaba ayer de unas hermanas que están llegando ahí a la iglesia, nativitas, que han sido una bendición y que llevan el pozole y bendicen aquí y las piñatas, ¿se acuerdan? Que por cierto les tengo una buena oferta irrechazable, hermanos, para que se vengan para acá. Nada, es broma. Es broma, es broma. Funciones específicas. ¿Ustedes creen que esas acciones de esas hermanas, levanten su mano, ¿dónde están? ¿No vienen hoy? ¿Sí? Acá está. Ahí están las hermanas. Eso. Las tres guerreras. Uno dice, ay, ¿eso qué? Hay una piñata, hasta yo la puedo traer. No. Es que Dios puso en sus corazones eso y eso es lo que Dios usa para bendecir a toda la iglesia. Hay una función que cumplir, aunque sea llevar la piñata, aunque sea entregar una invitación, aunque sea orar por un enfermo, aunque sea estar aquí a las 2, 3, 4, 5 de la mañana orando. Esa es tu función, hazla. Esa es la mía, la tengo que hacer para que entonces yo sea un miembro que funcione. ¿Por qué? Porque todavía el día de hoy la situación sigue siendo la misma. Muchas personas necesitadas de un Salvador, incluso en medio de la iglesia. Muchas personas frente a una destrucción inminente contra pocos miembros del cuerpo decidiendo funcionar para Dios. La mies sigue siendo mucha y los obreros pocos. Los obreros no son solo los que predican, no solo es el pastor. Los obreros son aquellos que están en la obra. ¿Cuántos de aquí? No levanten su mano, no queremos avergonzar a nadie, ni mucho menos, ni hacer sentir mal a nadie, pero es para hacernos conscientes. ¿Cuántos de aquí no están funcionando en la obra? Me refiero a esto, trayendo la piñata, trayendo el pastel, lo que sea que se nos pida, ¿estamos funcionando? Hoy Dios sigue buscando hijos suyos que se quieran interponer entre Él y los pecadores y que intercedan ante Él, miembros de su cuerpo que quieran vivir activamente sometidos a su voluntad. Todos necesitamos eso. No hay nadie, ni un solo pastor de nuestro compañerismo que no necesite todos los días someterse a la voluntad de Dios y pedir perdón por lo que se ha hecho mal, porque somos seres humanos y nos equivocamos y transgredimos. Ya no practicamos el pecado, pero todavía pecamos. Gloria a Dios. Y para hacer esto, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para hacer esto necesitamos al Espíritu de Dios gobernando en nuestras vidas. No es solamente decir, ya vengo a la iglesia y siento bonito. No, es ser llenos con el Espíritu Santo. Personas que sus vidas estén completamente inmersas en Dios
de tal manera, hermano, que Dios te cuente sus planes. A ti, a mí, piltrafas, piojos, cucarachas, como dice la canción, ¿verdad? Sanguijuela, rata de dos patas, esos somos delante de Dios. Y a personas como nosotros, Dios contarnos sus planes. Aleluya. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Así que se debe de entender que un miembro funcional en la iglesia debe de llevar su vida acompañado de actitudes y de acciones que emanan de un corazón que se relaciona con Dios. Una persona que tenga un amor sin fingimiento, que ame y honre uno a los otros, diligentes, no perezosos, fervientes, con entusiasmo, con dedicación, sirviendo a Dios, orando constantemente, siendo liberales, bendiciendo sin maldecir, sobre todo cuando uno maneja, ¿verdad? Empáticos unos con otros. Muchas veces eso hace la diferencia en la iglesia, hermanos. Ves al hermano en necesidad, la está pasando mal, necesita esto, necesita lo otro. Exacto. Voy a orar, hermano. Voy a rogar a Dios porque Dios te bendiga. Pero traes aquí 6 kilos de jitomate y no le puedes dar uno. No sé, me explico. Voy a orar, hermano, para que Dios te bendiga como a mí me bendice. ¿Me estoy explicando? Pidiendo consejo y dirección, estando en paz con todos. Es la forma en la que vamos a ser vallados fuertes, capaces, no por nuestro mérito, pero por lo que Jesucristo hizo, y podernos interponer entre Dios y el pueblo a destruir, incluido la iglesia. ¿Me oye? Así que en esta mañana, ¿qué compromisos vamos a hacer o adquirir con Dios hoy? Terminando el día, bueno, no el día, terminando estas 3 predicaciones, ¿qué compromisos vamos a hacer hoy? ¿A qué estamos dispuestos? ¿Estoy dispuesto a funcionar dentro del reino o quiero seguir disfrutando el beneficio? Quiero seguir siendo parásito, chupando. Denme. No renunciamos a esos pecados. ¿Se acuerdan que renunciamos a pecados en nuestras vidas? Y pedimos perdón por ellos, solo para ser perdonados, sino para estar capacitados para avanzar. Levantémonos de nuestro sueño. Hay una responsabilidad de la iglesia por el avance de la maldad y sobre la salvación de las personas. Y la iglesia somos tú y yo. ¿Me oyeron? Tú y yo somos responsables, hermano. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Lo que me conviene, lo que a mis intereses le conviene o a lo que le conviene a Dios para su reino? Porque esta es la otra, finalmente. ¿Dios te necesita? ¿Dios me necesita a mí? No, hermano. No nos necesita. No estábamos, le dijo a Job, ¿tú dónde estabas cuando yo creé el cielo y la tierra? ¿Tú dónde estabas cuando hice el mar y los animales? ¿Tú dónde estabas cuando hice las estrellas, el sol? ¿Tú dónde estabas, Job? Y ahora vienes a decirme que ¿por qué? No, estás equivocado. Dios no nos necesita, pero ha decidido usarnos a ti y a mí, tus talentos, en lo que eres bueno, en lo que eres hábil. Dios ha decidido usarnos a ti y a mí. Dele un gran aplauso a Dios de alabanza. Aleluya.